Bienvenidos al programa radial organizado por el Grupo de Investigación GIDECAP de la Universidad del Biobío, llamado Desafíos de la Educación Socioemocional y Cognitivas en el Contexto Actual. Hoy específicamente hablaremos acerca de las emociones y la cognición en el aprendizaje, con énfasis en la creatividad. Para ellos hemos trabajado con el Grupo GIDECAP y hemos invitado a dos invitados especiales, entendiendo que de la casa está presente hoy día el doctor Carlos Osa Cornejo, que es psicólogo, magíster y doctor en psicología de la Universidad de Concepción, y Maritza Palma, que les habla, doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Concepción y que ya lleva tiempo trabajando en la Universidad del Biobío. Quisiera presentar primero a la doctora Silvia da Costa Dutra, quien es nuestra invitada especial. Ella pertenece a la Universidad del País Vasco de España. Quisiera comentar brevemente acerca de un currículum resumido que ella nos facilitó. Ella es doctora en Psicología del Trabajo y de la Organización por la Universidad del País Vasco de España. Es miembro del Grupo Consolidado Cultura, Cognición y Emoción. Es investigadora del proyecto Impacto de la aplicación de programas de creatividad y perspectiva de género en la cultura organizacional, policial y militar en América Latina. Ella es magíster en Psicología Organizacional e Intervención Psicosocial y Gestión de Proyectos. Su investigación a nivel macro y meso examina las representaciones sociales o el conocimiento de sentido común originado en la comunicación dentro y entre los grupos sociales. En el periodo 2013 y 2020 ella ha coeditado más de 30 artículos científicos y ha realizado más de 70 presentaciones en conferencias internacionales y nacionales. Además de los temas que ya hemos mencionado, ella ha trabajado bastante o ha tenido bastante interés en las metodologías avanzadas de investigación en psicología social y organizacional, la transferencia de conocimientos, universidad, empresa y asociaciones, la perspectiva de género, la sostenibilidad, la sociedad 5.0 y actualmente la pandemia de SARS-CoV-2. A modo de introducción, yo quisiera presentar, antes presentamos también a Darío Páez, está por ahí, ¿verdad? Sí. Quisiera mencionar acerca de su currículum resumido, decir que él nació en Antofagasta en el año 52, hizo estudios de la Universidad de Chile, la Universidad de Costa Rica y de Lovaina, en Bélgica, donde se doctoró en el año 83, fue profesor y catedrático de la Universidad del País Vasco entre los años 85 y 95, fue profesor honorario de la Universidad de Lima, Perú, es coautor de 162 artículos indexados, 42 capítulos y 19 libros coeditados con Penbaker, con Rhyme, Memorias colectivas de eventos políticos que están en castellano y en inglés, con Morales también, con Deschamps y Workel, Identidades Sociales, que están en castellano, francés e inglés, y con Rivera, Superando la Violencia Colectiva y Creando Cultura de Paz. Otra de las áreas de interés también de nuestro invitado Darío Páez son los factores sociales del bienestar, que está coeditado el año 2020 en un número especial de Frontiers in Psychology sobre Social Belongingness and Well-being, pertenencia y bienestar social. Bien, ya presentando a nuestros invitados especiales, que son ambos del País Vasco, quisiera decir, a modo de contextualizar esta idea de la creatividad, decir que en este mundo globalizado es importante destacar que hay que proponer fundamentos para una nueva perspectiva creativa sobre la educación, es decir, es indispensable revisar ciertos mitos,
y estereotipos que aparecen dificultar la construcción de contextos promotores de la creatividad. En ese sentido, aparecen mitos asociados con la posibilidad de ser creativos, con la consideración que la creatividad es un atributo de unos pocos elegidos y también con la vinculación exclusiva en algunas áreas específicas de conocimiento. Pareciera que únicamente algunos pudieran ser creativos y que el campo de las artes es el espacio privilegiado para la creatividad. Sin embargo, las investigaciones de hoy día nos demuestran que la creatividad es una de las características de la cognición normal y que es posible que más campos o áreas de conocimiento estén relacionados con ellos. En este sentido, y preguntándole a los presentes en esta conversación, me gustaría preguntarle a Silvia, primeramente, cómo entiende la creatividad y por qué es importante hoy en día esta habilidad. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, Marisa. Bueno, yo quiero decir, encuadrar estas dos preguntas que me has hecho en algunos trabajos que hemos realizado, comenzando por un primer artículo que hemos escrito en el año 2012, aunque lo publicaron en el 2015, y esto tiene cierta gracia y también tiene que ver con la creatividad, que está relacionada con el error. Y en este sentido, allí planteábamos que la creatividad era un aspecto fundamental de la cognición y de la conducta humana, como bien has planteado, entendiendo por cognición los procesos de pensamiento y por conducta la acción e interacción de las personas entre ellas y con el entorno. Y si bien no existe un consenso absoluto entre lo que significa la creatividad, hay quienes plantean que es una manera de hacer frente a los desafíos de la vida, y en este sentido está muy bien plantearlo en este contexto y en este contexto de pandemia, una manera de hacer frente a los desafíos de la vida que es diferente de la inteligencia, pero que está relacionada con ella. Y en ese artículo nosotros citábamos un párrafo de Alicia en el País de las Maravillas que tenía que ver justamente con el humor, ¿no? Cuando el doctor Páez, que fue mi director de tesis, me planteó como primer estudio un estudio experimental sobre la creatividad y la afectividad, yo pensaba, como pensaba Alicia en su momento, que era un plan excelente, que estaba muy ordenado, que era muy simple, pero que tenía la dificultad de que no tenía ni la más mínima idea de cómo íbamos a ponerlo en marcha. De hecho, luego de ponerlo en funcionamiento con más de 450 estudiantes de psicología, de educación social y del aula de la experiencia, esto después puedo comentaros, hemos aprendido qué cosas son válidas y qué cosas no son válidas, y en este sentido hacer referencia al error, que es importante para la creatividad, la aceptación del error y también del uso del humor como estrategia adaptativa. Vale, y antes de avanzar, bueno, quisiera, por ejemplo, habrá mucha gente escuchando este post y yo preguntaría qué entiende esas personas por creatividad. Si es, como tú dices, relevante para los tiempos que corren, y en este sentido también hablamos de innovación, porque luego voy a explicar por qué. Entonces, en ese sentido podríamos preguntarnos cómo definiríamos cada uno de nosotros la creatividad y la innovación. Y luego podríamos pensar cómo la definiríamos en el contexto de nuestra organización. Y podríamos usar un rango de respuesta. Aquí estamos ya hablando de otra función de la creatividad, que es la medida. ¿En qué medida consideramos que somos personas creativas? Y hasta qué punto las personas, los superiores nuestros, nos consideran personas creativas e innovadoras, ya sea como nuestros profesores o nuestros gerentes en los trabajos, o incluso nuestros padres en nuestras casas, nuestras familias. Y también en qué medida nuestros compañeros, nuestros partners nos consideran de esta forma. Bien, en todo esto que he dicho hemos hablado de muchos niveles. La creatividad puede estar en las personas,
pero también puede estar en los procesos y en los productos creativos, y también en el contexto. O sea, nosotros hemos encontrado que existen factores individuales favorables a la creatividad y la innovación, que sería una variable independiente, que facilitan ideas, procesos y productos creativos e innovadores como una variable dependiente. Entonces, como bien decía Marisa perfectamente, si nos preguntaran, nos dijeran que listáramos personas creativas, probablemente pensaríamos en personas como Michael Jordan, por ejemplo, en el deporte, en Graham Bell, por ejemplo, a nivel de empresa científica, en Beethoven, en Steve Jobs o similares. Con suerte, a lo mejor alguien nombraría a alguna mujer, por ejemplo, a Marie Curie. Sin embargo, cuando hablamos de las personas, también podemos hablar de las personas que no somos tan famosas en los equipos, en los grupos, en las organizaciones y en las sociedades donde nos encontramos estas personas que también son creativas. Bien, también podríamos pensar, cuando hablamos de creatividad, en los roles que tienen esas personas en los distintos ámbitos laborales y en su propia vida. Trabajadores, subordinados, madres, padres, maestros, enfermeros, profesores. ¿Qué tenían en común? ¿Qué tienen en común? Dice en general el sentido común y algunas publicaciones que tienen esos grandes creadores. ¿Hay un consenso? Bueno, parecería que esas personas son persistentes en sus objetivos, que son originales, que se aburren con facilidad, dicen algunos, que se arriesgan, que son autónomos y otras características. Pero, como bien señalaba Marisa, las personas también que no somos tan famosas somos creativas, y nosotros encontramos en ese sentido que existían factores individuales que eran favorables a la creatividad y la innovación, y que estas eran importantes para las organizaciones. Para eso utilizamos metaanálisis, luego voy a señalar lo que es, que mostraban que la inteligencia emocional, en una R31, el pensamiento divergente, la apertura a la experiencia, la personalidad creativa, la motivación intrínseca, el afecto positivo y la androginia se asociaban a la creatividad. También encontramos que se asociaba a la creatividad la mayor edad. Ahí estamos tirando un mito. La inteligencia en menor medida, la extraversión, la autoeficacia y la motivación extrínseca, otro mito. Estas se asociaban moderadamente a la innovación. Y las actitudes pro riesgo y el ser mujer se asociaban débilmente a la creatividad. Lo de ser mujer o ser hombre dependía de los estudios. Algunos estudios que dicen que son las mujeres más creativas y otros que son los hombres. Pero nosotros destacamos el tema de la androginia, que luego voy a comentarles lo que es. Bien, luego en el año 2014 hicimos otro estudio y la evidencia de los metaanálisis nos mostró que había factores de nivel meso-microsocial como la complejidad, la autonomía y las expectativas de creatividad en el rol laboral, así como la integración y la flexibilidad organizacional, la existencia de recursos y una cultura más dinámica, así como los estilos de liderazgo positivo, de innovación transformacional, se asociaban estrechamente a la innovación. A nivel microcontextual, también lo hacían los procesos grupales, como la percepción de metas claras, la orientación a la tarea, la cohesión y la comunicación interna y externa, si esta era fluida, y un clima positivo y participativo también se asociaban a la creatividad y la innovación. Vale, como os dije, bueno, voy a explicar primero, antes de seguir avanzando, que nosotros, cuando hablamos de creatividad, hablamos también de innovación porque los vemos como un proceso conjunto. Y esto es así basándonos en Anderson et al. 2014, que realizaron una revisión de la creatividad y la innovación con publicaciones de unos 10 años, y estos proponían que eran parte de un mismo proceso. De esta forma, la definían como el proceso, los resultados y los productos que resultan de los intentos de desarrollar e introducir maneras nuevas y mejoradas de hacer las cosas.
A la creatividad dentro de ese proceso le correspondía la generación de ideas y a la innovación la aplicación de esas ideas con el objetivo de obtener mejores procedimientos, prácticas o productos en las organizaciones. Vale, ya tenemos un montón de información. La creatividad puede ocurrir a nivel de la persona, del equipo, de las organizaciones o en más de uno de esos niveles combinados, pero siempre se pueden identificar, así como veremos posteriormente en los estudios, que también las personas identifican y separan la creatividad de la innovación. En 2015, el metaanálisis de Zarugui encuentra que la relación entre creatividad e innovación organizacional es de R46, una relación de R.46, por lo tanto podíamos trabajar con ellos como procesos conjuntos, aunque hay quienes diferencian el proceso creativo propiamente dicho y el proceso innovador. ¿Vale? Tienen cosas en común. Nosotros hablamos de creatividad en la primera fase del proceso creativo innovador y de la innovación de la aplicación de las ideas. Bueno, voy a decir que es un metaanálisis porque al final las personas, digo, no todo el mundo comprende o conoce lo que es. El metaanálisis sería una síntesis estadística de todos los estudios que existen sobre un mismo tema. Sirve como revisión cuantitativa para identificar variables que ya han sido estudiadas exhaustivamente. Y lo que diferencia de los artículos individuales suelen utilizar una metodología y una muestra concreta, y las revisiones narrativas suelen seleccionar un número determinado de artículos, habitualmente limitados o limitados a resultados positivos o negativos. En ese sentido, el metaanálisis nos permite una mayor generalización de los resultados estudiados respecto a un tema. Bueno, también el metaanálisis tiene sus limitaciones. Silvia. Bien. Sí. Bueno, es muy interesante, digamos, la definición y la distinción que tú has hecho entre creatividad e innovación. Pero también nos gustaría saber cuáles son los estudios que tú has realizado en España y en América Latina con respecto a la creatividad. Bien. Hemos hecho muchísimos estudios en el marco de la tesis. Tal vez podrías destacar algunos más relevantes en el ámbito educativo. De acuerdo. En realidad, nosotros hemos trabajado en mayor medida a nivel organizacional, aunque hemos medido la creatividad a nivel individual. Vale, partiendo de esta perspectiva interaccionista de la creatividad y la innovación como proceso recursivo que actúa en un campo de representación sistémica y de resolución de problemas, y en este sentido enraiza con el tema de Carlos, este modelo general que nosotros usamos de la creatividad y la innovación plantea variables explicativas de distintos niveles, como bien explicaste, Marisa, que son antecedentes y o desempeñan un papel de moderadores y mediadores de la creatividad y la innovación en las organizaciones. Bien, nosotros, por ejemplo, en Chile, bueno, a nivel teórico primero habíamos encontrado que el individualismo cultural, la baja distancia al poder y la evitación a la incertidumbre eran factores macrosociales favorables a la innovación. En un estudio que hicimos en el ámbito educativo sobre creatividad, afectividad, valores motivacionales y bienestar psicosocial en educación e intervención social, encontramos que Chile presentaba una mayor distancia al poder que Uruguay y que España. Ahí participaron 3 países, Uruguay, España y Chile. Chile era más colectivista o con menor individualista que Uruguay y que España. Ahí luego bajamos al siguiente nivel y miramos la cultura transformacional, la cultura de la organización. Bien. Ahí encontramos diferencias entre los países y luego, ahí encontramos diferencias también entre los 3 países y medimos también bienestar. No les voy a contar sobre esta información porque acabamos de publicar
un artículo en Frontiers, en el marco de este monográfico que acabas de citar del profesor Páez, y mejor invitamos a las personas a ver este artículo que explicita varios de los estudios que podría contarles aquí. ¿Vale? El nombre, ya lo ha dicho Marisa, del monográfico, y ahí hay muchísimos estudios interesantes que investigan diferentes trabajos. Y en el nuestro hace referencia a la creatividad y la innovación, especialmente, por ejemplo, hace referencia a un estudio en Talca que da puntos muy relevantes de este punto que acabas de preguntarme. Entonces, un dato sí que les puedo decir es que la autonomía como factor psicosocial y la baja cultura transaccional se asociaban a propuestas de mejora organizativas en un contexto socioeducativo, y que la autonomía jugaba un papel mediador entre la cultura organizacional y la innovación. Y que el bienestar colectivo o la media de calidad de vida del grupo se asociaba a la creatividad e innovación colectiva, o a la media de propuesta organizacional y al desempeño en las tareas de creatividad en parte de una de las muestras. Pero digo, lo voy a dejar ahí para que puedan ver el artículo. Yeah. Luego, estoy pensando, te voy a contar sobre otro estudio que hicimos sobre factores de innovación, toma de decisiones y rendimiento creativo en trabajadores y cadetes militares en América Latina. También los cadetes militares eran de Argentina, y les preguntamos lo que había preguntado inicialmente al inicio del post: ¿qué entendían por creatividad y por innovación en el contexto de su organización? Estas preguntas son parte de un cuestionario que hemos creado, y sobre comportamiento colectivo y actitudes favorables a la innovación, y las personas respondían para que pudiésemos ver, porque es una cosa relevante para la creatividad, qué entienden las personas por creatividad en relación a sus representaciones sociales, ¿no? A cuáles son las representaciones, cómo se representan las personas. Es lo mismo que podíamos plantear en este marco del COVID. ¿Qué entiendes por pandemia? ¿Qué es para ti la creatividad? ¿Cuál es tu idea básica? O sea, y esto es relevante porque la idea básica del pensamiento social es que la relación entre el objeto sobre el que se crea una representación está moderada por la existencia de otra, y las creencias individuales resultan de la interacción con las demás en relación al objeto social. Y esto tiene que ver también con lo que estudia Carlos. Uh-huh. Las representaciones sociales serían formas simbólicas que emergen de la interacción, cuyo origen es el resultado de la relación entre el yo, el otro y el objeto, que en este caso sería la creatividad o la innovación. Este es un estudio interesante porque los investigadores expertos habían indicado que los atributos de la creatividad y la innovación, y esto es relevante para la educación, eran la novedad absoluta. A veces, este es otro mito, a veces pensamos que creatividad es ser novedoso absolutamente, es verdad, pero no es así con la innovación. La innovación entra también la novedad relativa. Silvia, en ese sentido, justamente como tú haces la relación entre creatividad y educación, ¿cómo desde el punto de vista en el que tú trabajas, cómo tú le das relevancia a la creatividad en el ámbito educativo y cómo se podría potenciar? Vale. Para poder potenciar la creatividad, primero hay que medirla, ¿sí? Primero hay que medirla. También podemos hablar de competencias creativas, ¿vale? ¿En qué medida, sobre cuál es la base sobre la que voy a trabajar? Para poder intervenir, primero tengo que saber cuál es la base sobre la que voy a trabajar. Y yo puedo plantear un programa de creatividad, como hacen muchos consultores, a propósito, y puede ser súper divertido. Nos lo podemos pasar muy bien, puede ser muy interesante, y
luego tenemos que pensar a nivel educativo para qué ha servido, ¿vale? Cuando hablamos de creatividad podemos hablar de fluidez, cantidad de ideas, flexibilidad, originalidad, bueno, como decía, factores disposicionales, imaginación, pero también hablamos de planificación, beneficios en cuanto a costo y eficacia, implementación y aplicabilidad. Entonces, si no lo mido, que es uno de los problemas que tenemos, no sé en qué medida lo que estoy haciendo ha sido efectivo o no ha sido efectivo. ¿Vale? Entonces tú me planteabas qué es lo que harías, lo mediría. ¿Cuál es el nivel de creatividad de nuestros alumnos? ¿Cuál es el nivel de dónde estamos partiendo? ¿Vale? Posteriormente. Y mediría no solamente creatividad, mediría otras variables como afectividad y otras variables. ¿Y cómo se relaciona la creatividad con las emociones? ¿Cómo se genera esa interacción? Vale. Mira, le voy a dejar a Darío, que lo tenemos aquí como invitado, que claro, que nos haga, que nos ayude un poquito a visualizar esa interacción entre la creatividad y la educación. Sí. Lo que se sabe es que la afectividad positiva, sobre todo la afectividad positiva de alta activación, se asocia ligeramente a mayor creatividad. Hay 2 metaanálisis del ámbito organizacional, sobre todo, que lo muestran. Por otro lado, lo cual viene a decir que la gente es más creativa si está en un buen estado de ánimo, un estado de ánimo que se siente contento, eufórico, alegre, con intensidad. Si está contento pero tranquilo, relajado, probablemente no va a tener más creatividad. La relación con la afectividad negativa es menos clara y no tiene un efecto tan positivo. También en el pasado, y lo digo porque una cosa histórica, se planteaba que la psicopatología, en particular la maníaco-depresiva, se asociaba a la creatividad, pero los estudios sistemáticos no lo confirman. Se confirma únicamente que la manía subclínica tiene una cierta relación con creatividad. El rol de las diferentes emociones tampoco, por el momento, no está tan estudiado. Que diferencian, digamos, por ejemplo, pensemos que puede ser una euforia o un orgullo muy fuerte, que son ambas emociones positivas e intensas, su relación con la creatividad no está tan clara. Eso es lo que se puede decir, digamos, de forma sistemática. Muchísimas gracias, Darío. No sé si a lo mejor quisiera complementar algo, Carlos, al respecto. Bueno, yo creo que, como lo han dicho Silvia y Darío, hay que seguir explorando en ese tema. Tenemos una tradición, sobre todo en la investigación acá latinoamericana, chilena, en que hemos estado viendo todos estos procesos en forma separada, ¿ya? O sea, investigamos la creatividad por sí sola, investigamos la inteligencia por sí sola. Y hoy día todos estos estudios nos han planteado que tenemos que relacionarlo. Entonces, en ese sentido, queda un espacio para investigar porque no sabemos mucho respecto de cómo esta emotividad podría ayudar o no ayudar a la creatividad, a la innovación. Salvo más allá de lo que ha planteado Darío, en el sentido de que estas emociones que permiten este desarrollo más estimulante, como el orgullo, como este desarrollo, incluso ciertos niveles de estrés, generan esta capacidad creativa porque estimulan y permiten que la persona se enfoque en una tarea, ¿ya? Y estos otros, digamos, estos otros estados emocionales, como estar más tranquilo, el estar relajado, sereno, lo que hacen es tal vez bajar nuestros niveles de atención, de motivación, y eso entonces genera menos orientación a la creatividad. Pero nos falta desarrollar investigaciones y probar esas ideas o ver cuánto es que esas ideas se están mostrando en las personas, en nuestro contexto. Justamente en ese sentido, me gustaría volver con Silvia y preguntarle cómo ella vincula, digamos, esta habilidad creativa en el contexto actual en el que estamos, específicamente en esta contingencia sanitaria que está relacionada con el COVID. ¿Cómo nosotros podemos hacer de manera más cercana, digamos, desarrollar estas habilidades? Vale.
Antes de eso, y en relación a la anterior pregunta, mira, quiero comentarte que la revisión del entrenamiento en creatividad muestra que tiene un efecto positivo en el rendimiento creativo, que lo habíamos hablado al inicio, de R.34. Y se estima que el entrenamiento en innovación va a tener un efecto de R0.16 en el rendimiento organizativo. En psicología social, el efecto medio es de 0.21 y la mediana es de 0.19. Por lo tanto, que es lo típico que existe. Por lo tanto, ánimo con la intervención en creatividad e innovación. Luego, también esto ocurre en los equipos. Bien. Y te voy a comentar ahora la siguiente pregunta, no sin decirte antes, ¿qué perjudica la creatividad a nivel individual y a nivel, cuáles son las limitaciones o lo que no deberíamos de hacer, o en menor medida, para favorecer la creatividad y la innovación? Un minuto, por favor. Que sé que lo tenemos. Vale. Por ejemplo, apoyar las ideas de las personas, tanto individual como a nivel grupal, versus no apoyarla o dar un tiempo limitado. El entorno físico, hay 3 puntos que son muy importantes, que es el ambiente, en qué medida el ambiente es creativo, y en qué medida respetamos los procesos individuales y grupales para la generación de esas ideas y esos procesos. Apoyar la calidad, pero la calidad generalmente la vemos como una cosa rígida. Pensamos en el modelo FQM y demás. Sin embargo, podemos apoyar la creatividad, la calidad del trabajo versus dar un bajo apoyo y, por ejemplo, no facilitar las actividades técnicas. Por ejemplo, es que quería decirte más de forma ordenada. Pero es interesante Vale. Saber cuáles son los ejemplos que podrían estar relacionados con ello. Por ejemplo, facilitar las habilidades sociales, que es algo en lo que se hace bastante intervención, versus su ausencia. La experiencia diversa versus su ausencia. La flexibilidad versus la ausencia o rigidez. La inteligencia, pero la inteligencia cognitiva, emocional y las inteligencias múltiples incluso versus su ausencia. Algo que nosotros encontramos en nuestros estudios, que tendemos, como decía Carlos, a formar en creatividad o en inteligencia emocional o en regulación emocional cuando somos bastante listos o hemos avanzado bastante en las investigaciones. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que las formaciones deberían de potenciar la creatividad cognitiva junto con la inteligencia emocional y junto con la regulación emocional para favorecer una mayor creatividad e innovación en las organizaciones. Porque, por ejemplo, podemos trabajar en fluidez, flexibilidad y originalidad respecto a la creatividad, pero también existe un constructo que es la creatividad emocional, que esta tiene dimensiones que están relacionadas también con las dimensiones del MESCATE, que son las habilidades de Salovey y Meyer de creatividad emocional, de inteligencia emocional, y las podemos complementar. Y luego existen muchas estrategias de regulación adaptativa que favorecen la creatividad a nivel individual. Bien, esas son algunas cuestiones que favorecemos y que no favorecemos, para el desarrollo de la creatividad. Y luego, la última pregunta que me hacías de la pandemia, como mencionamos antes, las emociones positivas ayudan a darle significado a hechos estresantes y a reconstruir fines y propósitos en la vida. Entonces, pensamos, ¿es posible generar emociones positivas en esta situación que estamos viviendo del COVID?
Las emociones negativas, como también señalaba Carlos, así como la rumiación, se asocian al crecimiento postestrés, que acaban de sacar recién del horno un artículo, el profesor chileno, ¿cómo es su nombre? Felipe García, con el profesor Carmelo Vázquez y otros colaboradores, que os invito a leerlo porque es bien interesante, sobre el crecimiento postestrés en la era del COVID. Probablemente las emociones negativas ayudan porque motivan a buscar nuevas perspectivas y a cambiar la situación. A su vez, la rumiación, que es una estrategia de regulación inadaptativa, puede dar paso a la reevaluación reflexiva. Y se puede pensar que reforzar la afectividad positiva podría aumentar la percepción de ajuste y crecimiento después, por ejemplo, de un episodio emocional intenso, también como puede ser el caso de la pandemia. En este caso, la vivencia de la pandemia podría trabajar con las emociones positivas, con la afectividad, podría ayudarnos a darle un valor diferente a esta situación que estamos viviendo. Y podríamos pensar en las competencias creativas innovadoras, entonces podríamos pensar en fluidez verbal y no verbal, en originalidad verbal y no verbal. Yo lo que quisiera es tomar lo que dijo Marisa al inicio de la entrevista y no pensar en la creatividad, en los grandes creadores, sino en la cotidianeidad. ¿Qué podemos hacer con los hijos en las casas? ¿Qué podemos hacer los profesores en los colegios? Porque luego quizás medirlo y evaluarlo es un poco más complicado. Pero podemos hacer cosas sencillas, que tiene que ver cuando vamos a hacer los mandados, cuando vamos a hacer las tareas que nos mandan en los colegios, y pensar, por ejemplo, ¿esta persona encuentra nuevas formas de realizar las cosas ante los problemas actuales y plantea alternativas? ¿Yo encuentro nuevas formas de hacer las cosas ante los problemas actuales y planteo alternativas? ¿Soy capaz de superar los modelos preestablecidos, lo que conozco, y pensar de forma abierta más allá de la información disponible? ¿Puedo ser innovador y creativo? ¿Puedo aportar nuevas ideas al resolver las situaciones? ¿Soy capaz de asumir riesgos? ¿Soy capaz de practicar un pensamiento innovador fuera del marco habitual? ¿Soy capaz de prestar atención a cuestiones que no forman parte de mi trabajo, mi tarea diaria? Algo que estuvimos haciendo con Darío hace unos días, por otra razón, es trabajar sobre la terapia centrada a la atención. Entonces, estamos en las casas, salimos, ¿cuántas veces miramos a nuestro alrededor y repetimos más de una vez? Yo vivo en tal lugar. Mi dirección es tal. Mi vecino de la derecha es tal. Mi vecino de la izquierda es cual. Cosas que son tonterías, que son habituales cuando vamos con los niños en el autobús, decir, nosotros tomamos el autobús en tal calle. ¿A qué distancia está la casa de la abuela, por ejemplo? ¿O a qué distancia está la casa de la tía? ¿Cuántos mojones le llamamos en Uruguay? ¿O cuántos puntos claves tenemos que pasar para llegar a ese otro sitio? ¿Vale? Volvemos a las competencias. ¿Cuántas veces pensamos cómo mejorar las cosas? Tenemos una situación, estamos encerrados, ¿qué cosa podemos hacer? ¿Qué cosas no hemos hecho todavía? ¿Qué cosa hace mi vecino? Porque eso es lo que hacen los equipos creativos cuando hablamos de comunicación externa, es ir fuera del equipo a buscar información que luego van a traer al equipo para trabajarla y convertirla en nuevas cuestiones para desarrollar nuevas ideas. ¿Qué es lo que está haciendo tal o cual? No para copiarle, sino cómo lo puedo hacer yo mejor o diferente
y conseguir el mismo resultado, resultados similares o mejores. ¿Cuántas ideas rompedoras que favorecen a las demás personas cuestionamos con los procedimientos existentes? Y ahí podemos usar la afectividad, podemos usar la regulación emocional, la creatividad emocional y también indagar en nuevos constructos, ¿por qué no? Esos son ejemplos bastante más concretos. Muchas gracias, Silvia. Quisiera continuar con las preguntas para Darío, que él nos pudiera explicar acerca de cuáles son las investigaciones también que ha realizado él y que podría enfatizar en relación a la creatividad y el ámbito educativo, o cómo se relacionan. Sí, bueno, yo creo que hay una primera, más que una constatación es que la gente que tiene puntuaciones altas en tareas creativas en la secundaria, luego también tiene buenas puntuaciones de rendimiento. Entonces, se sabe, esto es un metaanálisis norteamericano, que la creatividad medida por tareas de creatividad del estilo de Torrance se asocia al buen rendimiento. O sea, primera cosa, que hay una relación con el rendimiento. Eso, con respecto a lo que nosotros hemos realizado, quizá el estudio que más se acerca es el estudio que se indujo a afectividad positiva alta y baja, y a continuación la gente tenía que narrar su primera experiencia amorosa intensa, y luego tenía que ver qué es lo que había aprendido de ella. Entonces es lo que encontramos demostrándole en este sentido que la afectividad positiva o la emoción refuerza la creatividad, que la gente que a la que se le había inducido afectividad positiva encontraban que habían crecido más como personas, que habían aprendido más cosas sobre sí mismos. O sea, digamos, al menos habían enfatizado encontrar aspectos positivos como una reevaluación positiva, creativa, digamos, de esa experiencia. ¿Sí? Y también, digamos, esta afectividad positiva tuvo efectos en la evaluación que hizo los jueces de un poema que la gente hizo. O sea, hubo un rendimiento creativo mayor. Pero en el sentido de intervenciones aplicadas como más específicamente a la educación de la creatividad, nosotros investigación directa no hemos hecho. Como te digo, está el conocimiento general que tenemos y este estudio experimental específico. ¿Tú crees que a lo mejor es muy incipiente este tema de la creatividad y cómo se está planteando hoy en día? No, de hecho, no. O sea, hay programas de formación sobre creatividad como el CPS, que te dan un conjunto de elementos que se pueden, el CPS que hay que pagarlo lamentablemente, pero es un programa ya existente, empezó con Osborne en los 50, lo han ido mejorando, y te da una serie de instrumentos didácticos y de enseñanza que te permite mejorar la creatividad. Yo creo que en ese sentido una de las tareas importantes es ver cómo estos instrumentos de creatividad se pueden aplicar en el ámbito educativo, entre comillas, normal, porque ellos lo dan como un programa de formación especializado, digamos, transversal o independiente. Pero yo creo que hay bastante información. No sobre todas las formas de estimular la creatividad, pero sí hay bastante información de cómo se puede hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Perdón, ¿sí? Ahora mismo estamos creando nosotros programas más específicos, como dijiste al principio, en este proyecto con policía y militares, policías peruanos y militares argentinos, es que estamos creando programas de creatividad con perspectiva de género, que es un punto muy relevante. Pero bueno, estamos en ese proceso. Sin embargo, como bien dijo Darío, ya existen programas, hay muchísima intervención en creatividad, y el problema que nosotros hemos encontrado es en la evaluación, y que cuando se publica no se da toda la información necesaria para... es como limitada la información respecto a la evaluación que se realiza y que sirvan luego para generalizar los resultados. Eso es más que la existencia de creatividad. De hecho, hay gente en consultorías también que hacen cosas increíbles. Lo que pasa es que no tienen el hábito de evaluarlo. Yeah. Entonces hay muchas cosas que quedan como parte de lo que se realiza y solamente unos pocos se benefician de ello, ¿no? Y tampoco se sabe en qué medida esa intervención es eficaz, porque como no se evalúa, o como se evalúa en menor medida y no se comparten los datos,
En ese sentido, sí que yo quiero hacer hincapié en la importancia fundamental que tiene el apoyo de mandos superiores y de mandos intermedios y superiores en las intervenciones en las organizaciones, en los centros educativos, porque hablamos de los individuos, pero no son solo los individuos, están insertos en, como dijimos antes, en grupos, en organizaciones, trabajan en equipo. Hay muchísimas cosas que se hacen en los centros educativos. Los profesores trabajan muchísimo, pero claro, si aquello no se sistematiza y no se evalúa, pues allí queda. Digo, solamente para lo que los reciben, y no terminamos de saber nunca en qué medida son intervenciones eficaces. Es difícil poder definir entonces los procesos si no se tiene esa evaluación final de las mediciones, ¿verdad? Sí. Eso es. Muy bien. Yo Muy quisiera bien. también compartir que en relación a eso, reforzar también lo que mencioné recién. Tenemos que investigar más en creatividad, tenemos que lograr más investigación aplicada y que nos cuente qué es lo que sirve, qué es lo que nos sirve en el tema educativo, en el tema organizacional respecto a los procesos creativos, a los procesos de pensamiento, a los procesos emocionales. Porque de eso tenemos poco, al menos en nuestro país, en Chile. Carlos, Carlos, ya nos va quedando un poco de tiempo, sí. Entonces me gustaría yo quisiera... que tú definieras cuáles son las, digamos, las últimas consideraciones en relación a este tema. Sí, eso mismo quisiera yo puntualizar. De acuerdo, y bueno, yo me apego mucho a lo que es el modelo y a las definiciones y miradas que tienen Silvia y Darío, al tema de la creatividad en función del contacto con ellos, con su trabajo, agradecer también públicamente a Silvia por compartir las miradas, los instrumentos sobre cómo ir trabajando esta mirada de la creatividad. Y en ese sentido, creo yo que respecto al tema educativo, quisiera destacar lo último que señala Silvia. No solamente tenemos que pensar en las personas creativas, sino que también en los entornos y en las organizaciones creativas. Por lo tanto, no podemos generar o mejorar la creatividad si nuestro entorno y nuestro ambiente no es creativo o no promueve la creatividad. Y en ese sentido, la educación chilena, digamos, es bastante limitante en ese desarrollo y en esa promoción de la creatividad. Y creo yo que en digamos, desde esa perspectiva, hace muy carne una frase que ha planteado en muchos textos y charlas un investigador y educador norteamericano, Ken Robinson. O es inglés, creo que le estoy adjudicando otra nacionalidad. Bueno, que él dice que las escuelas matan la creatividad. Y en ese sentido yo creo que la educación chilena ha ido en ese mismo camino. En nuestro país lo que hacemos es establecer demasiadas normas y reglas al sistema de enseñanza-aprendizaje. Y en esta perspectiva, entonces, lo que hacemos es, en general, enseñar a niños y niñas a que respeten las reglas, a que hagan y cumplan las instrucciones, a que, digamos, no se desvíen de la norma. Y entonces eso, evidentemente, da un ambiente y un espacio que limita y destruye esta capacidad creativa y las habilidades que ya mencionó Silvia, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad. Y en ese sentido, entonces, si es que tenemos un sistema educacional que rigidiza la mente, haciendo que los niños y niñas solamente hagan las cosas permitidas, que silencia al estudiante y no le permite dar sus opiniones y por lo tanto limita la fluidez, que no acepta la diversidad y por lo tanto limita la originalidad, poco va a poder promoverse esta habilidad o este talento que es la creatividad. En ese sentido, nosotros, dentro de lo que es el trabajo de GIDECAP, hemos estado trabajando un poco en evaluar y medir a ciertas habilidades creativas, pero específicamente la creatividad narrativa, ¿ya? O la imaginación, digamos, creativa.
Y en este sentido, hemos encontrado datos que reportan lo mismo que ya se ha señalado, que en general los estudiantes tienen un bajo nivel de desarrollo en estas habilidades creativas de fluidez, flexibilidad, originalidad, fantasía. Pero también es importante para nosotros continuar esto, dado que también encontramos que esta manera puntual o particular de entender la creatividad, que es la creatividad narrativa, tiene mucho que ver con el desarrollo del lenguaje y con la literatura. No por poco Chile es un país de grandes poetas y escritores. Creo yo que es un ámbito que nosotros debemos potenciar bastante. Tenemos una capacidad innata ahí, sin explotar, muy fuerte, y que nos puede llevar a generar un mayor trabajo, no solamente para esta área puntual de la literatura, la lengua, sino que tener esta base de la creatividad como manera de pensar. Y en este sentido, lo rescato y lo relaciono con lo que planteaba Silvia al comienzo. Tenemos que trabajar la creatividad como manera de pensar, como una utilización del pensamiento. Y desde esa perspectiva, no trabajarla en forma aislada, vincularlo con aspectos emocionales, vincularlo con otros aspectos de pensamiento. De hecho, hay una incipiente investigación, pero que se ha trabajado poco tal vez, que es la relación entre pensamiento crítico y creatividad. Dado que, y no es un tema, digamos, tan novedoso, ya de los años 80, un investigador, Bailey, planteaba que pensamiento crítico y creatividad se complementaban, porque las dos eran maneras de pensar mejor. Pero también, por otra parte, se ha visto que la creatividad como proceso de creación libre es contraria o antagónica a este otro tipo de pensamiento que es el pensamiento crítico, el razonamiento, que son más convergentes y más estructurados. Sin embargo, esta, digamos, diferencia no es tan antagónica, no es tanta, se pueden complementar. Y si logramos trabajar estas habilidades de pensamiento creativo y estas habilidades de pensamiento crítico, también vamos a poder encontrar ciertos apoyos a la creatividad. Ya muchas veces se piensa mal de la creatividad porque se dice la creatividad va a producir cosas muy diferentes, va a llevar a cambiar tanto esto que va a destruir, no sé, cómo vivimos, cómo hacemos las cosas. Pero como decía Silvia también, no es que solo creemos cosas, sino que también debemos ver cuáles de esas cosas que creamos pueden servir más y mejor. Y en ese sentido el pensamiento crítico le da una mano a la creatividad. Ese es un tema que nosotros estamos elaborando, diseñando, cómo se relaciona el pensamiento crítico con la creatividad, que es un tema que dentro de mi línea de investigación que estoy planificando, no la he podido llevar todavía a cabo por toda esta situación de la pandemia del COVID, pero sí, y con esto ya voy terminando, hemos encontrado que el pensamiento creativo sí se relaciona con la edad, como decía Silvia, ¿ya? Nosotros hicimos una aplicación de estudiantes secundarios, estudiantes universitarios y de posgrado, y vimos que esta capacidad de creatividad narrativa mejoraba con la edad. Es decir, quienes tenían mayor edad y mayor nivel educacional presentaban mayores índices de creatividad narrativa. Y entonces hemos estado viendo algunas hipótesis en la línea de que esta capacidad de creatividad narrativa está relacionado con el lenguaje y con la abstracción, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si podemos trabajar mejor el pensamiento en nuestros niños y jóvenes, en nuestros estudiantes universitarios, también no solamente vamos a hacerlos más creativos, sino que también mejores pensadores. Y además encontramos una relación en la creatividad y una capacidad, digamos, de personalidad, que es el perfeccionismo, que también hay varios estudios que han mostrado que el perfeccionismo es una de las habilidades de personalidad negativa, porque tiene que ver con una capacidad de irse como al extremo, como que buscar siempre la perfección y por lo tanto ser muy rígido, ¿ya? Sin embargo, hay una forma de entender el perfeccionismo, que es el perfeccionismo orientado a la tarea o al esfuerzo,
que estaría mostrando una relación con el compromiso o con la motivación por hacer. Y esa motivación por hacer las cosas más y mejor se relaciona muy bien con la fluidez y con la originalidad, que son habilidades de la creatividad. Entonces, en ese sentido, son estos datos los que nos van dando cierta base para ir pensando en cómo trabajar esta habilidad de la creatividad en educación para desarrollar mejores pensadores, mejores estudiantes y que puedan comprometerse mucho más con las tareas que tienen que desarrollar. ¿Puedo hacer un aporte? Ya sé que estamos más que fuera del tiempo. Trabajar con los estudiantes está bien porque son nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos como profesores y demás. Pero hay que trabajar con los docentes, porque así como los sesgos, así cuando trabajamos de forma sesgada, les estamos transfiriendo, hay una cosa que se llama currículum oculto en educación, también tiene que ver con la creatividad. Se está hablando de la sexualidad, por ejemplo, y quieren que los docentes apliquen programas de sexualidad o programas de desarrollo afectivo. ¿Qué sabemos? ¿Qué saben los docentes de desarrollo afectivo? ¿Qué saben los docentes de creatividad, más allá de los mitos o de aquellas cosas que habitualmente sabemos o hemos aprendido, o a lo largo de... ¿Cuántos saben de resolución creativa de problemas que no sean que hay que salir de la caja y demás? No solamente hay que trabajar con el alumnado. Y creo que algo que puede servirle a Chile, ya luego comentaremos por qué, es que la creatividad y la innovación atraviesan tanto lo educativo como la vida cotidiana, académica, laboral y social de las personas. Y según el Forum World del 2018, los cambios en el mercado internacional, tanto a nivel geográfico como de industria, iban a traer consigo demandas a las ocupaciones antiguas y a las nuevas que se esperaba impactaran en los niveles de empleo y habilidades requeridas para sus desarrollos. Y en 2020, el Foro Económico Mundial, o Forum 2020, mostró que en lugar de las competencias entendidas como saber, conocimiento, saber hacer, habilidades y actitudes más necesarias para el trabajo, 2020 versus 2015 eran la solución de problemas complejos, el pensamiento crítico y la creatividad. Estos ocupaban los 3 primeros lugares en 2020. Y en 2015 la creatividad ocupaba el lugar 10º. Y luego nosotros encontramos en las escuelas en Euskadi, en Chile y en Uruguay que los profesores tenían alta autonomía, pero tenían bajo apoyo social y liderazgo de calidad y estaban altamente estresados. Eso también tiene que ver con la creatividad. Y también tiene que ver con los liderazgos creativos e innovadores. Aquí hemos encontrado que se necesita liderazgo, que hay que trabajar mucho en el liderazgo, y hay formación existente en el mercado sobre liderazgo e innovación. Entonces, hay mucho para hacer desde distintos puntos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Silvia, Darío y Carlos. Realmente ha sido un conversatorio muy interesante donde probablemente tengamos muchas otras instancias para poder seguir hablando de estos temas, porque uno va tocando diferentes puntos que son relevantes, ¿ya? Y habría que irlos desarrollando poco a poco. Pero lamentablemente este es el primer espacio y espero que se abran muchos otros más en el futuro. Y a modo de síntesis, solamente decir que el desarrollo de la creatividad que nutre finalmente al cerebro total, se adquieren permanentes dosis de estimulación creativa, y eso coayuda o potencia las competencias cognitivas, afectivas e intelectuales que finalmente en una atmósfera creativa se manifiestan para generar productos novedosos y de gran valor social. Sinceramente, sentimos que es muy pequeño el espacio y que quisiéramos seguir hablando más de estos temas, pero agradecemos muchísimo el tiempo que ustedes han dado, especialmente a nuestros invitados internacionales,
Silvia y Darío, agradecemos la presencia de ustedes y también el espacio de GIDECAP que nos ha otorgado la posibilidad de también extender esto hacia la comunidad educativa y en general, y hablar acerca de estos nuevos conocimientos y de generar la discusión en torno a temas relevantes. Muchísimas gracias y ya nos encontraremos en una nueva oportunidad. Espero que pronto. Muchas gracias, Marisa y Carlos. Gracias a ustedes, Silvia, Darío. Gracias, Maritza, por este espacio y espero que nos podamos encontrar en otra ocasión. Chao, chao. Adiós. Adiós.